En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios. Y para eso yo les voy a pedir que abramos la escritura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 22. San Lucas, capítulo 10, versículo 22. Nosotros hemos comenzado nuestro estudio meditando acerca de la persona de Dios como una introducción para los atributos y perfecciones de Dios. Les había mencionado que esto en la teología se conoce como teología propia. Hablamos nosotros también de la necesidad de una correcta comprensión de Dios, porque un equivocado conocimiento de Dios puede llevarnos a nosotros a un equivocado conocimiento del camino de la salvación. La influencia humanista ha perseguido hacer de un Dios diferente al de las Escrituras. Ese es el énfasis que tiene el humanismo en estos días, y la cosmovisión moderna, actual, la degeneración moral de nuestros días, la multiplicación de la maldad que nosotros podemos ver en la calle y en todo lugar, ha llevado a muchos a tratar de hacer un diseño nuevo acerca de Dios. Son muchos los que creen pues que Dios está perdiendo la batalla en la salvación de las almas. Ellos piensan, como ya habíamos dicho, que hay dos poderes: el poder de Dios luchando contra el poder del diablo en lo que es la salvación o la perdición de las almas. Y esto lo hacen pues precisamente porque no conocen las Escrituras, no la conocen. Otras personas también piensan de que Dios, como hemos dicho, se mueve más por los afectos, por su corazón, que por sus mismos principios. Por ejemplo, el maestro predicador Dave Hunt dijo que todos los atributos de Dios tienen que ser explicados sobre la base del atributo amor de Dios. Nosotros vamos a ver de que Dios es un Dios justo, es un Dios de ira, es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente también. Todas esas características que nosotros hemos escuchado conforman lo que son los atributos o las perfecciones de Dios, también se le conoce así. Y este hombre, Dave Hunt, dice que todos esos atributos deben de ser explicados sobre la base de Dios es amor, porque Dios también es amor, es un atributo. En ese caso nosotros tendríamos que conversar o explicar, por ejemplo, la justicia de Dios tendríamos que titular la justicia amorosa de Dios. La santidad de Dios tendríamos que llamar la santidad amorosa de Dios. La ira de Dios, que también es un atributo, tendría que conocerse como la ira amorosa de Dios. Eso es más o menos la idea que quiere transmitir pues lo que el humanismo enseña ahora, ¿no? Habíamos visto en la primera parte de esta introducción. Esta es una segunda parte de la introducción para que nosotros podamos entender qué cosa significa conocer a Dios, entender qué es lo que significa conocer a Dios. La mayoría de creyentes dicen, por ejemplo, que Cristo es un caballero. Eso yo lo escuché hace 2 semanas 2 veces también. Y pues Cristo no es un caballero. La Escritura no lo menciona a Cristo como caballero. Yo no sé de dónde es que esta teología ancha, moderna, centrada en el humanismo, dice que Cristo es un caballero. La Escritura se refiere a Cristo como Señor. Y esa palabra Señor es kurios en el idioma griego, en el idioma original. Y significa precisamente eso, que Él es un amo, Él es un soberano, Él es un controlador, Él es Cristo, Él es dueño. Eso es lo que significa. Y las Escrituras mencionan esta palabra kurios o Señor 703 veces en el Nuevo Testamento. Pero ni una sola vez en toda la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, se dice que Dios es un caballero. ¿De dónde salen estas interpretaciones? ¿De dónde salen estos nombres que se le da a Dios? Hemos visto que por la lectura del Antiguo Testamento que Dios tiene diferentes nombres. Por ejemplo, Jehová de los ejércitos, Jehová la salvación. Pero nunca dice Jehová el caballero. Absolutamente no lo encontramos. Sin embargo, esa
forma de referirse a Cristo es la forma más popular que existe ahora. Cristo es un caballero. Y muchas veces hay hermanos que repiten este calificativo que se le ha dado en este tiempo al Señor Jesucristo sin saber de dónde viene. Es más, sin saber que no está en las Escrituras, pero siempre dicen, Dios es un caballero, Dios es un caballero, Dios es un caballero. Y lo que vemos nosotros cuando nos encontramos con nombres como estos, con calificativos como esto, es de que muchas personas que aún dicen llamarse cristianos se crean un propio Dios en su mente. Un Dios diferente al de las Escrituras, con nombres diferentes, con actitudes diferentes, con un carácter diferente. Por eso es que es importante de que nosotros podamos conocer a Dios, y tenemos que conocerlo de la forma como es que nosotros vamos a ir explicando en este estudio. Por ejemplo, otro aspecto que también nosotros tenemos que ver ahora que queremos entrar a lo que es el conocimiento de Dios, es de que el cristianismo light de nuestros días es incompatible con el cristianismo de las Escrituras. No es compatible el Cristo de las Escrituras. Por eso es que existe un esfuerzo por reinterpretar lo que es la persona de Dios. Ya no se le presenta como aquel Dios que es fuerte, que es un Dios de ira como en el Antiguo Testamento, que es poderoso como en el Antiguo Testamento, sino se le presenta como un Dios domesticado, un Dios que es más sensible a los hombres, un Dios que ahora pareciera que todo lo moviera en su corazón para poder satisfacer la necesidad del hombre, como que el hombre ahora es el centro de todo y no Dios. Anteriormente no ha sido así. Cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos la ortodoxia o la teología de libros de autores del pasado, nos vamos a dar cuenta de que todo giraba sobre Dios. Dios era el centro de todo lo que era la teología, y el hombre no lo era en absoluto. Y eso es lo que nosotros estábamos viendo la última vez que estábamos haciendo esta introducción, de que ahora más bien la teología o el estudio de Dios ya no debería llamarse teología, sino debería llamarse antropología, porque está centrado en el hombre, en su necesidad. Dios creó al hombre porque se sentía solo, dicen. Algunos han llegado hasta a interpretar eso de esa manera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de exaltar al hombre. Y el efecto de todo eso nosotros lo podemos ver en la calle cuando se evangeliza. Cuando a veces estamos nosotros fuera y escuchamos otros predicadores predicar el evangelio en la calle. Cristo te ama, Cristo te necesita, Cristo está parado a la puerta de tu corazón y Él es un caballero. Él te está tocando la puerta, Él te está pidiendo tu permiso para salvarle. Y esa es la consecuencia precisamente de no conocer a Dios. Por eso es importante que nosotros estemos estudiando esto, porque el Dios de la Escritura no es un Dios que está interesado en la comodidad del ser humano. No, no. Un Dios, nosotros podemos encontrar que hace todo lo posible por salvar a la raza humana. Agota todos los medios posibles. Utiliza todas las herramientas que Él tiene para tratar de salvar a la raza humana. Y lo único que parece que este Dios consigue es regresar a su trono todo triste y derrotado. Porque el diablo es el que le está ganando la batalla. Es un Dios desarmado, es un Dios que tiene los brazos caídos, es un Dios que da pena y misericordia. No es digno de adoración una deidad así, como decía A.W. Pink. Pero eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso es importante que nosotros estudiemos lo que es teología propia. Suena así como algo académico porque así se le llama en las aulas de un seminario teológico, así se le conoce también en los libros de teología, pero simplemente es el estudio de Dios. Y nosotros hemos abierto la Escritura en San Lucas 10, versículo 22. Yo voy a leer de 3 versiones. Voy a leer primero de la Biblia de las Américas, luego de Dios habla hoy y Biblia en lenguaje sencillo. Dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Voy a leer, Dios habla hoy, dice: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Ahí tenemos nuestra palabra, conocer. Y la Biblia en lenguaje sencillo lo dice pues de una forma más simple, y dice: luego Jesús le dijo a la gente que estaba con él: mi Padre me ha entregado todo, y nadie me conoce mejor que Él. Y yo, que soy su Hijo, conozco mejor que nadie a Dios, mi Padre, y elijo a las personas que lo conocerán como yo. Y elijo a las personas que lo conocerán como yo. En Reina Valera 60 creo que también la Escritura habla en ese sentido, en que es Cristo quien revela, quien lo da a conocer al Padre. Es Cristo quien lo hace, y eso nosotros lo podemos ver, que se desprende de una lectura normal del texto. El Señor Jesús escoge a quien revelarlo, y evidentemente esa elección ha sido antes de la fundación del mundo. Y lo que queremos nosotros ver por este pasaje es que no todos van a conocer al Dios verdadero, ya que no todos son escogidos por Dios. Hay personas que no conocen a Dios, no lo son, no lo saben, no lo conocen, no lo entienden. La pregunta es: ¿qué queremos decir cuando decimos conocer a Dios? ¿Qué significa conocer a Dios? Podemos ver aquí dos situaciones que tienen que ver con nuestra meditación anterior. En la meditación anterior nosotros dijimos que Dios puede ser conocido por medio de toda su creación, todo lo que Él ha creado, ¿no? Cuando vemos las montañas, cuando vemos los mares, cuando vemos los ríos, cuando vemos los valles, cuando vemos todo eso, los animales, todo eso, nosotros inmediatamente por esa revelación sabemos que existe Dios, porque así la Escritura lo enseña. Y también podemos conocer a Dios por la revelación especial. La primera parte es la revelación general, se le conoce así, ¿no? Pero luego también tenemos de que Dios puede ser conocido por la revelación especial. Eso nosotros habíamos hablado, que la revelación especial es su palabra, es la Escritura, es la Biblia. Ahora, de esta última parte de la Biblia que nosotros que utilizamos para conocer a Dios, y es por medio de esta Escritura que Dios se revela de una manera especial, nosotros podemos desprender dos opciones. Ahora, hablando de conocer a Dios por medio de la Escritura, la primera es conocerlo intelectualmente, y la segunda es conocerlo salvíficamente. Estamos en esa división que estamos haciendo ahora a partir de la Escritura. Por medio de la Escritura yo puedo conocer a Dios intelectualmente, en mi memoria, pero también por medio de la Escritura yo lo puedo conocer salvíficamente a Dios, para salvación. Decir pues que nosotros conocemos que Dios existe es una respuesta que pues cualquier persona puede darla. Cuando salimos a evangelizar a la calle, pues ellos saben de quién estamos predicando nosotros cuando nos ven con la Biblia. Saben que estamos predicando acerca de la Biblia, y ellos dicen: sí, Dios existe, conocemos que Dios existe, dice. Pero ¿por qué ellos reaccionan así? En Eclesiastés, mire, ¿por qué es que la humanidad reacciona así? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, es un pasaje muy interesante. Decir que conocemos que Dios existe es simplemente una respuesta a la obra de Dios en el corazón del hombre. Y aquí está este versículo que sustenta lo que hablamos, Eclesiastés 3:11. Mire lo que dice la Escritura: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mire, dice, ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que es eterno. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en su corazón. Dios ha puesto esa eternidad y el hombre sabe que es eterno, y esa es una explicación para que nosotros podamos entender por qué es que existen tantas religiones en el mundo, por qué es que hay tantas religiones que hablan acerca de la vida después de la muerte física. Y nosotros lo encontramos también en culturas antiguas.
Aquí en Perú, por ejemplo, en las culturas antiguas, antes de las culturas incas y aún en las culturas incas, cuando nosotros estudiamos o hemos estudiado en la escuela acerca de los entierros que ellos hacían, ¿no? Cómo es que ellos sepultaban a sus muertos. ¿Qué era lo que había en los sepulcros, además del cuerpo? Ellos colocaban comida. Ellos, ¿qué más ponían? La comida que le gustaba al muerto ponían, ¿no? Ellos también ponían, ¿qué más? Ropa, ¿no? Juguetes, cuando eran niños también. ¿Por qué ponían eso? Los incas, a ver. Ellos nunca habían escuchado nada acerca de Cristo ni de Dios, porque los españoles llegaron por los años 1500 más o menos. Entonces, hablar de esas culturas anteriores, ellos sabían de que después de la muerte, que en la muerte no se terminaba todo. Aún también en los egipcios también en sus entierros ponían en un cuarto todo lo que le gustaba a esa persona, comida, todo. ¿Por qué? Porque ellos sabían de que no se terminaba todo con la muerte. ¿Y de dónde es que ellos conocían que no se terminaba todo con la muerte? Porque Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre y el hombre sabe que es eterno. Por eso cuando una persona nos dice, ¿conocemos que Dios existe? Eso no significa nada. Ese conocimiento que ellos tienen de Dios, pueden tenerlo porque Dios ha puesto eternidad en el corazón y porque la naturaleza habla de Dios. Porque la creación habla de Dios. Esa es la razón. Entonces, cuando una persona dice, yo conozco a Dios, no necesariamente está hablando del Dios de las Escrituras. Sí, sabes que Dios, sí, yo sé que Dios, pero posiblemente estamos hablando con alguien que en realidad no lo conoce. Simplemente por esa acción de Dios en el corazón y, repito, por la creación, dice Dios existe. Dios existe. Y eso lo sabemos también, ¿por qué? Porque son muchas religiones, muchas sectas también que utilizan el nombre de Jehová en sus denominaciones. Por ejemplo, los falsos testigos. Tenemos también a los judíos que adoran ellos a un Dios que no es trino, ni que incluye a la persona de Cristo. O sea, ellos ni siquiera adoran al Dios de la Biblia. Tenemos también a los católicos, cuyo Cristo no es el mismo Cristo de las Escrituras. El Cristo de los católicos no es el mismo de la Biblia. No salva como la Escritura enseña. Tenemos también evangelicales o profesantes que adoran a un Dios que es solamente amor. El Dios de muchos que se hacen llamar cristianos es solamente amor. Y ese no es el Dios de las Escrituras. No es solamente amor. Es diferente ese Dios. Hay también, por ejemplo, profesantes que adoran a un Cristo que no es Señor, sino que es un caballero, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, no, Cristo para mí es Señor, está hablando de otro Cristo. No es el Cristo de las Escrituras. ¿Conocen esas personas a Dios? No lo conocen. Ni intelectualmente, salvíficamente no lo sabemos, no creemos eso. Porque no puede haber una distorsión de Dios tan grande y de Cristo también tan grande. Es posible que sí. Pero dice la Escritura también de que un creyente, pues, cuando escucha esta clase de enseñanza acerca de los atributos de Dios, si es de Dios, va a tener que comprender y aceptar la Escritura, porque el Espíritu Santo tiene que conducirle a toda verdad. Pero cuando las personas insisten y persisten en ese Dios que no es el Dios de las Escrituras, nosotros podemos estar dudando ya de muchas cosas. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que significa conocer a Dios. Cuando alguien se acerca y nos dicen, yo conozco a Dios, sí. Pues cuando comenzamos a hacerle algunas preguntas a ese conocer que tienen, cuando comenzamos a arañar así como que le vamos quitando la pintura con la uña, ¿no? a algo que hemos pintado, nos vamos a encontrar que ese no es el Dios de la Biblia. Y en realidad su conocimiento es un conocimiento falso. Y ese conocimiento falso posiblemente también nos lleven a un cielo falso, un cielo que no existe. Por otro lado también tenemos pues un grupo de evangelicales, hablando del conocimiento de Dios, que andan también en una pugna y una lucha por algunos postulados doctrinales, algunas enseñanzas doctrinales. Se preparan en el conocimiento de la revelación especial de Dios, la Biblia. Y en estos tiempos nosotros lo que estamos encontrando es que existe una gran cantidad de apologetas. Un apologeta es alguien que está contendiendo, defendiendo la fe, luchando ahí por los postulados teológicos. Eso es lo que estamos viendo nosotros ahora mucho.
Hay gente que ha llegado solamente a conocer algunas doctrinas de las Escrituras, y esas doctrinas se entrenan en ellas, se entrenan en el conocimiento de esas Escrituras y de pasajes difíciles de interpretar, con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de derribar la otra posición. Ahora, pregunto, ¿es eso conocer a Dios? Eso no es conocer a Dios. O sea, el hecho de que yo llene, pues como siempre digo, las gavetas de mi cabeza con conocimiento doctrinal, no es conocer a Dios. Y por otro lado también tenemos personas que son profesantes liberales de la teología moderna y ancha, que están buscando torcer la palabra de Dios para proteger doctrinas que no son bíblicas, como las del cristiano carnal. Nos encontramos con ellos también en otro lado. Por un lado, aquellos que postulan una ortodoxia solamente ¿para qué? Para entrar en debates. Y por otro lado tenemos aquellos que son los liberales para defender ¿qué? Libertinaje, para defender antinomianismo, para defender no señorío de Cristo. Buscan, revisan, rebuscan en la Escritura. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de torcer el pasaje para sustentar una posición que es insostenible de acuerdo a las Escrituras. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Y es eso conocer a Dios? Entrar a la Escritura con una idea preconcebida para defender un cristianismo falso. Eso tampoco es conocer a Dios. Nos damos cuenta pues de que ni los ortodoxos ni los liberales pueden decir que conocen a Dios si es que sus vidas, aquí es el tema, aquí es el punto del conocimiento de Dios, si es que sus vidas no están marcadas de piedad verdadera y obediencia a Dios. Piedad verdadera y obediencia a Dios. Hermanos, es terrible. ¿Y esto por qué hablo yo de los ortodoxos y hablo de los liberales? Bueno, de los liberales nosotros ya conocemos, ya sabemos ya. Pero ahora dentro del campo de aquellos que se hacen llamar ortodoxo, las cosas no son muy diferentes. Hermanos, ¿cuántas consultas nosotros recibimos a veces por internet de personas que dicen profesar pues la fe reformada, pero ¿saben qué, hermano? Están atados a pecados bien sucios, pero se consideran que conocen a Dios, se consideran que han alcanzado la salvación, debaten, postulan sus ideas, sus doctrinas y todo, pero hermanos, no han sido liberados de los pecados, son esclavos de pecado. Por eso es que es importante que nosotros hagamos esta segunda introducción para saber qué cosa es conocer a Dios. No se trata de acercarnos solamente intelectualmente a la Escritura, sino que una persona que dice yo conozco a Dios, se ve en su vida, se ve, yo lo conozco a Dios. Así, lo miramos un momento, su caminar, seguimos mirando el otro día, así, conoce a Dios. En Tito, vamos a Tito. Ahí nosotros vamos a encontrar el pasaje de las Escrituras que efectivamente sostienen lo que nosotros estamos hablando. Tito 1:16. Hablando de conocer a Dios. Tito está después de 2 de Timoteo. Tito 1:16. Yo voy a leer de las dos versiones que he separado aquí. Tito 1:16 en la Biblia de las Américas dice: profesan conocer a Dios. Ahí está, mire. Profesan conocer a Dios. ¿Por qué dice? Pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra. Mire, profesan conocer a Dios. Y en esta Biblia latinoamericana, esta traducción lo dice de esta manera. Dice, pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. Y así hay muchos ahora. Profesan conocer, yo conozco a Dios, ¿sí? No, yo conozco las doctrinas de la gracia. Yo soy reformado. ¿O sí? Sí, yo. Muy bien. Vamos a ver tu vida. No hay fruto, hermano. No hay fruto. El fruto es malo. Pero dicen que son creyentes. Y es difícil esta situación.
tenemos que ponernos a pensar, a analizar qué cosa es lo que está pasando. Ahora, frente a qué peligro nos estamos enfrentando en estos últimos años. Yo pienso que es más fácil hacer batalla contra una persona pues que, pues, no sé, cree absolutamente diferente a lo que la Biblia enseña y no se esconde bajo ninguna doctrina, sino dice, pues, ya sabes que soy ateo. Bueno, vamos a conversar de Dios entonces. Es más fácil conversar con una persona así que conversar, por ejemplo, también con una persona que dice, no, yo soy nacido de nuevo, solo que carnal. Yo voy a ir al cielo, pero yo voy por el camino carnal. El camino de pecado, ese es el que me está llevando a mí porque hice mi decisión. Ahí todavía es un poco difícil conversar, ¿no? Porque las personas rechazan que uno converse acerca de lo que es la dignidad del Evangelio, o cómo es que uno debe caminar conforme al Evangelio. Y ahora es más difícil todavía, porque nosotros nos enfrentamos a personas que tienen doctrina correcta, pero una vida incorrecta. ¿Ahí qué le vamos a decir? Cuando una persona nos dice, no, yo soy reformado, ¿sabes qué? Yo me he leído aquí Juan Calvino, me he leído aquí, y uno mira su vida, y su vida no es conforme a la verdadera piedad, como estamos viendo nosotros en la Escritura. Son personas, como dice aquí, profesan conocer a Dios, profesan conocer doctrina, profesan saber todo, hasta pueden descifrar pasajes difíciles porque han leído a los puritanos, han leído Matthew Henry, han leído John Gill, han leído Jonathan Edwards, lo pueden desarmar todo el pasaje y darnos una exégesis y una hermenéutica correcta, pero no hay fruto de vida ahí. ¿Qué cosa le vamos a decir a estas personas? Estos han llegado a tener la convicción de que son salvos porque han creído en la doctrina correcta. Y ese es el peligro que nosotros nos enfrentamos ahora cuando estamos estudiando esta segunda introducción de lo que es los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas profesan conocer a Dios, sí. Ellos dicen, yo conozco a Dios, pero ¿sabes qué? Con tus hechos, con tu vida, lo niegas. Es solamente un acercamiento intelectual. Acá nosotros en este pasaje de Tito vemos el verdadero conocimiento de Dios. Que una persona que dice conocer a Dios lo demuestra con su vida. Nosotros podemos, como les decía, tener doctrinas más precisas en nuestro intelecto, pero son nuestros hechos de vida lo que pueden responder afirmativa o negativamente la pregunta, ¿conozco a Dios? Y aquí no estamos hablando de cuestiones intelectuales. Vamos a abordar nosotros el conocimiento de Dios. Bueno, yo había precisamente conversado también la semana pasada con un pastor de República Dominicana donde estábamos tocando este mismo punto. Y estábamos viendo nosotros con este pastor, Tomás, de que la doctrina no salva, sino que Cristo es el único salvador de la humanidad. Y estábamos también viendo que son muchas las personas que están sosteniendo estas doctrinas, pero no hay transformación de vida. No hay transformación de vida. Claro, alguien me escribió a mí que yo no he visto las conversiones y otras cosas más, pero ahora por medio de las comunicaciones, por medio del internet, por medio del correo electrónico, por medio del Skype, pues ya las distancias se han acortado, ¿no? Y cuando pues uno conversa con hermanos de otros países acerca de pues volver a la ortodoxia o no sé, avivamiento que también le llaman, pues ellos también dan testimonio de que las cosas no son como parecen. A estas personas, por ejemplo, se les ha llamado en algunos lugares como los reformados emergentes. Reformados emergentes se les ha llamado, ¿no? Bueno, conocer doctrina es sinónimo de conocer a Dios. Muchos piensan que sí, pero eso no es cierto. Yo puedo conocer toda la doctrina bíblica, pero eso no implica que yo conozca a Dios. No implica. Yo prefiero conocer, ¿saben qué? El 1% de lo que la Biblia enseña y practicar ese 1%. Practicar ese 1%. A conocer el 80% de la doctrina y solamente practicar 1%. Porque dice la Escritura que son justificados ¿quiénes? ¿Los oidores o los hacedores? Son los hacedores los que son justificados, no los oidores. Entonces, ¿de qué me sirve a mí conocer tanto si es que en realidad yo no lo voy a aplicar a mi vida? ¿No?
Eso no está bien. Conocer doctrina no es sinónimo de conocer a Dios. En Isaías 58:2, otro pasaje que queremos analizar en el contexto que estamos viendo, 58:2, dice la Escritura, voy a leer de palabra de Dios para todos. Mire cómo dice la Escritura. Dice, día a día vienen a adorarme y pretenden que quieren conocer mi voluntad como si fueran una nación que hubieran hecho lo correcto y nunca hubieran abandonado la ley de Dios. Me piden decisiones justas y están ansiosos de acercarse a mí. Hermanos, este pasaje habla de lo que es Isaías 58:2. Este pasaje habla de un acercamiento hipócrita para conocer la voluntad de Dios. Porque miren cómo dice, de la Biblia de las Américas dice, con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, se deleitan en la cercanía de Dios. O sea, este pueblo, ¿qué cosa era? Era un pueblo que caminaba tras los baales, tras las aceras. Era un pueblo desobediente y se acercaba hipócritamente para decir, quiero conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué quieres conocer la voluntad de Dios? Si tu corazón es idólatra, si tu corazón está detrás de otros dioses, si tu corazón está detrás de tu pecado, ¿por qué vienes aquí? ¿Cuál es tu intención de venir aquí a conocer a Dios? Eso es lo que dice ese pasaje. Conocer la ley de Dios, conocer de Dios. Esa es una actitud hipócrita. Es una actitud hipócrita. Nosotros estamos viviendo, hermanos, tiempos en que muchas personas se afanan por expandir sus conocimientos acerca de Dios. No, si ustedes entran ahí al internet, ustedes van a ver la cantidad de blogs y mucha gente visita y visita precisamente para expandir el conocimiento. El afán de las multitudes, de ese desear conocer, no puede llamarse un avivamiento. No puede ser llamado un avivamiento el hecho de que las personas quieran acercarse a buscar el conocimiento de la voluntad de Dios y del Dios verdadero. Eso no es un avivamiento, porque nosotros encontramos pasajes como este Isaías 58:2, que si lo juntamos con el pasaje que hemos visto en Tito 1:16, pues el verdadero acercarse a Dios no puede ser con una actitud hipócrita. A veces nosotros podemos también desear tener mejor conocimiento de Dios, pero ¿cuál es el motivo por el cual yo quiero tener más conocimiento de Dios? De repente lo hacemos por vanidad. También lo hacemos por orgullo. Lo podemos hacer también por obtener una posición. Eso también yo puedo hacerlo. Para eso yo quizás me puedo estar acercando a abrir la palabra de Dios. Pero yo quisiera que nos grabemos esta frase. Mire, buscar el conocimiento de Dios sin que exista piedad de vida es acercarse a las Escrituras con falsedad. Abrir las Escrituras con las manos sucias para buscar el conocimiento de Dios es un acto de hipocresía. Es un acto de hipocresía, ¿no? Nosotros, hermanos, a veces tenemos que tocar estos temas porque es lo que sucede ahora en todo lo que, en la esfera evangelical, podemos decir. Eso es realidad. Esto sucede, hermanos. No es una cosa que yo esté predicando ahora un sermón de escritorio o una enseñanza de escritorio. No, esto es un hecho real. Esto es lo que está sucediendo. No solamente en Estados Unidos, sino también está sucediendo en Latinoamérica. Hay personas que quieren negar eso, pero es innegable, hermanos. Está sucediendo aquí todo lo que yo he estado hablando ahora. Nuestra pregunta es si es realmente importante nuestro estudio acerca de Dios, porque ya vamos a comenzar el próximo miércoles a hablar del primer atributo de Dios. O primero vamos a ver cómo es que se dividen los atributos de Dios. Y esa es la pregunta que nosotros nos hicimos la última vez. En Proverbios 9:10, ahí vamos a encontrar la respuesta, si es que es importante nuestro estudio de Dios. Proverbios 9:10. Dice la Escritura en Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia.
Así también dice en la Reina Valera 60. Sí, también dice así, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto? Cuando dice el principio de la sabiduría es el temor del Señor, temor a su ira, temor reverente a su persona, temor a su palabra. Y luego de ese temor, nosotros podemos conocer su amor por cada uno de nosotros. Miren cómo es el orden. El principio dice, el principio de la sabiduría es amar a Dios, no dice. O el principio de la sabiduría es el amor de Dios, no dice. El principio, o sea, el paso inicial para que podamos tener sabiduría es el temor de Dios. Así dice, el principio. Establecido, hermanos, este temor reverente y este temor reverente, recién vamos a conocer nosotros lo que es el amor de Dios. Recién nuestras mentes estarán listas para recibir el conocimiento de todo aquello que es santo y piadoso. Primero tenemos que comenzar con el temor a Dios, el temor de Dios. Y muchos comienzan por el camino equivocado. No comienzan por el temor de Dios. Comienzan por el amor de Dios. Por eso es que la sabiduría que ellos tienen no es una sabiduría correcta, no es una sabiduría que es de lo alto. Dios aquí nos da el orden. ¿Cómo es para conocer a Dios? Por eso dice nuestro versículo en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Es inteligencia. Entonces, pues, nosotros tenemos que comenzar por el camino correcto, que es el temor del Señor. No por el camino equivocado, por el amor del Señor. Y a veces aquellos que comienzan por el amor de Dios nunca han pasado por el temor reverente. Nunca. Jamás se quedaron en el amor solamente. Y no entendieron lo que era el temor. No saben lo que es el temor de Dios. Dios es amor. Aleluya, Dios es amor. ¿Y el temor a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el temor a Dios? Nunca he oído eso. Nunca lo he escuchado. Yo solamente sé que mi Dios es amor. Bueno. Hermanos, entonces esta era la segunda parte de nuestra introducción para nuestro tema de los atributos de Dios. Yo he estado viniendo orando al Señor para que pues Él me ayude mucho a que esta introducción segunda que estamos haciendo quede grabado en nuestros corazones. Realmente estudiar los atributos de Dios, hermano, es algo que a nosotros nos va a llevar primeramente a conocer más acerca de su persona, y ese conocimiento, ¿saben, hermanos?, nos va a llevar a humillarnos, nos va a llevar a diferentes sentimientos en nuestro corazón. Vamos a temerle, vamos a amarlo, vamos a gozarnos, vamos a tener seguridad en Dios cuando nosotros comencemos ahí un poco a bucear en lo que son las profundidades del conocimiento de Dios, de sus atributos y de sus perfecciones, como les llaman. Seguramente durante el transcurso de nuestros estudios, porque van a ser como unos 12 miércoles que vamos a estar, vamos a ver si hacemos unos 10 atributos de Dios, todos los que podamos, y vamos a ir viendo qué maravilloso es nuestro Dios, qué hermoso es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Dios. Podemos tener esperanza en nuestro Dios cuando nosotros lo conozcamos a partir de su revelación escrita. Entonces eso es lo que yo quería tener, lo tenía preparado como una segunda introducción para este tema, y pues vamos a orar, hermanos. Señor Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias. Señor, está en nuestro corazón el deseo de conocerte, Señor. Yo sé que el estudio, Señor, de tus atributos, de tus perfecciones, Señor, es un estudio hermoso, Señor. Oh Padre Santo, vamos a conocerte más, Señor. Vamos a conocer quién es este Dios que nos ha salvado. Quién es este Dios fuerte y poderoso que nos ha librado, Señor, del castigo eterno. Nos ha librado también del dominio eterno. Hemos estado viendo, Señor, cómo ha sido tu obra en la salvación estas semanas pasadas. Y ahora queremos conocerte más a ti. Prepara nuestros corazones, Dios. Cada día que nosotros nos acerquemos a tu palabra, prepara, Señor, nuestros corazones para recibirlo como palabra autoritativa tuya.
Señor, que no tengamos ningún prejuicio en nuestras mentes vacías, Señor. Todo aquello que está en mi mente y que sea un prejuicio, Padre, que se convierta en un obstáculo para conocerte como es que tú verdaderamente eres. Prepara nuestros corazones, Señor, de aquí en adelante. Y enséñanos, Señor, a vivir también en temor reverente a ti y también en tu amor, Señor, conociendo que la mayor expresión de ese amor que tú has tenido por nosotros ha sido en esa cruz, Señor. Gracias te damos, Padre, por ese regalo, Señor, inefable que es Cristo. Padre bendito, gracias por este tiempo y ayúdanos siempre, Señor, a poder expresar con palabras, Señor, la infinidad de tu ser. Gracias bendito, en el nombre de Jesús. Amén.